Bueno, nací en el año 1955 en la ciudad de Durazno, capital. ¿Qué día? El 15 de febrero. ¿Cómo era aquella ciudad en la cual diste los primeros pasos? Vivía toda mi familia, materna y paterna. Y entonces teníamos primos, tíos, abuelos. Era una tribu grande, digamos. Y ahí dimos nuestros primeros pasos y hice mis primeros 2 años escolares, los llegué a hacer en Durazno. Luego ya mis padres emigraron a la capital y bueno, nosotros también. ¿Cómo era el barrio? ¿Qué te acordás de el barrio Hospital? ¿Tenés registro aún en la memoria? Sí, lo visito asiduamente. Es más, hace pocos meses, después de muchos meses de no haber ido, digamos, hice un viaje de esas cosas cuando como que el destino te llama, ¿viste? Como que la tierra te llama. Bueno, hicimos con mi señora, un día estábamos acá desayunando de mañana y digo, tengo unas ganas enormes de volver a la casa de mis abuelos. ¿Sigue en pie esa casa? Sí, claro. La heredó una prima mía. Y nos dimos una vuelta, fuimos y vinimos, como quien va a Montevideo a hacer una compra y vuelve. No me conecté con nadie, no me contacté con nadie, no le avisé a nadie que iba porque tengo primos y tengo familia allá también, de momento. Fue como para sacarme las ganas de ese momento y fuimos en la mañana y volvimos de tarde. ¿Cómo era ese barrio? ¿Cómo se llamaba el barrio? El barrio Hospital está... Hospital. El hospital porque está el hospital local ahí, digo, mi abuela incluso era nurse de ahí, digo, era todo un personaje, mi abuela, de aquella época. Y vivíamos a 1 cuadra más o menos del hospital y Después, hacia la capital. No, hasta en realidad estuve como hasta los 6, 7 años. 6, 7 años. Sí, porque hicimos segundo año de escuela, ahí en la escuela Casanova, una escuela prehistórica de ahí. ¿Te quedaba muy lejos? Unas 8 cuadras más o menos. Las hacíamos a pie naturalmente con mis primas y primos que teníamos ahí, tíos. Está bueno eso también, ¿no? De crecer con cogeneracionales, con gurises y gurisas de tu edad, ¿no? Exactamente, sí, fue una infancia, digamos, muy pobre. Mi abuelo tenía un horno de ladrillo y cultivaba la tierra, ahí en la periferia de la ciudad. Pero muy feliz, muy feliz, rodeado de una cantidad de afectos, y toda la familia paterna y materna disputándose nuestras llevadas a sus casas y nuestros fines de semana con ellos. En realidad mi abuelo nos crió a nosotros allá en esa zona, en ese lugar, y lo único que tenía era una radio y una heladera. Con el tiempo, ¿no? O sea, cuando yo ya era casi grande, pudo comprarse una heladera, pero en realidad tenía una radio que no se la tocaba a nadie porque era de esas enormes radios con unas perillas de madera grandotas así. Sí. Y le ponía, cuando él la terminaba de escuchar al mediodía, el informativo de radio, me acuerdo como si fuera ahora, hablando de la política, era muy politiquero y ballista mi abuelo en Durazno, y tenía un retrato incluso de Chicotazo, Benito Nardone, cuando explotó el ruralismo, y le ponía un trapito al mediodía, a las 12 del día había una audición en una radio montevideana que se captaba allá, digamos por la reproducción, y hablaba este personaje con un dialecto muy campechano y muy campesino, y había ganado mucha confianza, incluso Benito Nardone, el nombre y apellido, con el alias de Chicotazo, y a esa hora mi abuelo tenía que terminar de trabajar, se lavaba las manos, sacaba el trapito de encima que tapaba la radio, prendía la radio y se sentaba a tomar unos mates y a escuchar a Benito Nardone. Lo tengo pintado así al óleo, esa imagen de mi abuelo, y eso era su máximo valor, digamos, económico que tenía, era esa radio. Con el tiempo después se compró una heladera, eso era todo lo que había. Se cocinaba a leña, hay una cocina a leña, una cocina que específicamente era para eso, por la madera que generaba, y se cocinaba exclusivamente a leña. Digo, ese fue mis primeros 6, 7 años de infancia en ese entorno y pintado de esa manera, digamos. ¿A qué se dedicaba tu madre y a qué se dedicaba tu padre? Mi padre trabajó varios de changas allá hasta que el único trabajo en esa época que se podía acceder medio rápido era en la milicia, digamos, y ingresó en el ejército desde muy joven.
y fue lo que hizo ahí en esa zona, en esa etapa de su vida. ¿Y tu mamá? Siempre fue, digamos, la clásica ama de casa. Digamos, a mi mamá le hacían una entrevista o tenía que poner su condición laboral y ponía siempre ama de casa. Se dedicó a nosotros, fuimos 4 hermanos. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué estás, en el medio? Mayor, no, soy el más grande de 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. O sea que las reprimendas te las masticaste todas vos. Sí, y todos mis hermanos les enseñé a caminar. A todos mis hermanos les enseñé yo a caminar porque era el que más tiempo pasaba junto a ellos. Y tenía una técnica que no fallaba porque además lo aplicaba con otros familiares. A ver. Sí. A ver. No, ¿Cuál era? Una táctica de que todos los sentimos confiados. Primero, si confiamos en alguien. Primero, ganarte la confianza. Segundo, hacer de cuenta que vos los estás sosteniendo permanentemente como en la vida mismo. Pero ahí en los hechos lo estás sosteniendo del cuerpo. Luego, el sostén se vuelve un poco más elástico en una cuerdita que vos lo sentís de que me está sosteniendo pero puedo caminar. Y la segunda fase es solté la cuerda y vos no te diste cuenta. Y vos caminaste solo. ¿Y con los 3 hiciste eso? Sí, exactamente. Y con primos también. Y me llamaban mis tías decía, dame una mano con esto que te juro. Sí, tal cual. Terminaban caminando y cuando se daban vuelta mirándome a ver si me encontraban, me veían demasiado lejos y entonces se encontraban solos y se quedaban medio estáticos. Pero después seguían caminando. Fue una táctica muy curiosa, pero fue así, tal cual. ¿Cuándo llegas a Pando? Mi primera etapa fue montevideana, ¿verdad? Porque mi padre justamente y finalmente ¿Qué te veniste? ¿De Durazno a Montevideo? Exactamente, y después mi padre consiguió finalmente trabajo aquí en Pando, en la base aérea. En la EMA. En la EMA, digamos, que se jubiló de ahí después. Y primero en la primera etapa vinimos a vivir al barrio Estadio. ¿Mirá? Sí. ¿Y qué edad tenías? Y ahí yo tendría unos 10, 12 años, porque terminé la escuela acá, en la escuela Casanova Vieja. ¿Cuál es la escuela? Perdón, Casanova no, en la escuela 111. 111. Ahí está. Escuela 111. Escuela 111. ¿Qué hiciste? ¿Cuarto, quinto y sexto? Cuarto, quinto y sexto hice ahí, exactamente. ¿Y cómo era aquel barrio Estadio cuando vos eras chico? Quintela, ¿viste? Sí, claro. Sioca, el boliche de Sioca. Sí. Y entrabas 3 cuadras más o menos y sobre mano derecha y alquilaba una casita mi padre. Y ahí vivimos y compartimos con una cantidad de gente que conocí después del barrio y seguí teniendo amistad, los de Jesús, y Sioca estaba la barra. O sea que eras contemporáneo con los de Jesús. Sí, con Juan jugué al fútbol. Jugaba en Wander, yo jugaba en Atlanta. Tengo una cantidad de amigos con la gente de los Corbalán y toda aquella barra que armamos en otra época, digamos, y en otras cosas en la vida, digamos, si bien no nos conocimos en ese momento, después con el tiempo siempre volvíamos al lugar. ¿Te gustaba la escuela? ¿Te gustaba estudiar? Sí, me resultaba fácil estudiar y sencillo. Y le daba más atención a lo que me interesaba, nuestra educación. ¿En qué mataba el tiempo un gurí en aquella época? ¿Qué hacían? ¿Cómo matabas el rato? ¿Cómo se divertían? Jugábamos al fútbol. Mucho fútbol. Mucho fútbol, en horas diurnas, digamos. ¿Algún cuadro? ¿Atlanta me dijiste? Atlanta, jugué en Atlanta. Primeramente inauguré un club pero hace unos años estaba fundado, pero se llamó, jugué en el Bain Fútbol, obviamente. En esa edad yo tenía 11, 12 años cuando estábamos en la vuelta. Y jugué en Yapeyú, se llamaba. Y tenía la cancha donde está la feria nueva de allá abajo, atrás del hospital. La Plaza Bicentenario. Exactamente, ahí. En la Plaza Bicentenario había una cancha. Fue la primera cancha con luz para jugar campeonatos nocturnos en Pando. Mirá, ¿cómo era? Yapeyú se llamaba. Y jugábamos cantidad de... Terminás la escuela y después ¿qué haces? Hice liceo. Brause.
El Brause, sí. Terminé la escuela, mirá, el otro día estaba haciendo memorias cuando vos me hablaste de este encuentro y estuve en las 3 tipos de escuelas. Estuve en la 111, después estuve enfrente, que había un anexo enfrente, donde estaba el Club Español. Llegó a estar el Club Español después, ¿te acordás? Bueno, donde es hoy el Joy, el supermercado. Bueno, ahí estuve un año también porque crearon una serie de salones, ahí ubicaron para determinados alumnos y clases, y estuve ahí. Y después inauguré la 194, que se fundó en el Liceo Viejo, por General Artiga, donde funcionó el Liceo Viejo, o sea, donde funcionó el primer liceo en Pando. Ahí hice quinto y sexto. O sea que después ingresé al Liceo Brause, 2 años de inaugurado el liceo. Estás ahí, Brause, en los primeros grupos. Me tocó, me acuerdo, el salón de música, el único salón escalonado que hay. Me tocó como inicio, digamos, de primero A, cuando me tocó ingresar al Liceo Brause, y llevaba apenas 2 años, era todo nuevo, era aquello impecable. Aparte te cortaban los dedos si tocabas mal algo, rompías algo. ¿Y cuál era en aquel entonces el objetivo o el sueño? ¿Estabas estudiando para qué? No la tenía clara, la verdad. Como tenía que elegir entre la escuela industrial o como siempre, ¿no? En un esquema educativo muy cerrado, digamos, era escuela industrial o liceo. Entonces, un poco conversando en la familia, optamos por ir al liceo, pero no la teníamos muy clara. Influido incluso con el tema de mi familia y mi padre fundamentalmente, que trabajó en la base aérea, digamos. Para él yo creo que lo defraudé fundamentalmente en el tema de no haber sido un piloto de la Fuerza Aérea. Él quería que fuera piloto. Él quería que fuera piloto de la Fuerza Aérea y en realidad para nada me atraía. No lo de volar, porque después de grande estuve capacitándome en vuelos en Colonia, algo, no intensivo, pero hice algo. ¿Llegaste a volar? Sí, claro. Ah, mirá. Por supuesto. Pero lo hice, creo, por el instinto de bueno, ya que... Demostrar que podés volar. Que hecho. No era necesario la carrera militar para eso. No era necesario hacer toda una carrera que nunca me cautivó, digamos. ¿No? No, para nada. ¿Por qué? Los esquemas muy rígidos siempre para mí fueron muy rechazados, digamos. El esquema militar es muy rígido, ¿no? Más allá que cuando chico vivimos enfrente, porque cuando mi padre empezó a trabajar ahí, nos mudamos del barrio Estadio a casi enfrente a la aviación en la ruta 101. Casi donde están las viviendas militares hoy. Sí. Bueno, en esa zona que todavía era todo desolado campo. Aquello, era ¿no? campo, todo campo. Porque esas viviendas, Villa Aviación, se llama justamente. No, antes de Villa Aviación. Bueno, inclusive antes, menos todavía. Menos, era todo campo. Y quintas, eran quintas ahí. Nosotros como de gurises íbamos a la escuela o al liceo y íbamos a trabajar las quintas. Ahí era la única manera de hacerte algún mango para venir al cine Astro los domingos. Era ir a juntar tomate o trabajar en la quinta, en lo que fuera. Y era lo que hacían ustedes. ¿Entendés? Que lo hicimos todo, los que trabajamos, los que vivimos y nos criamos en esa zona, porque era muy agrícola. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro.
Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Terminás el liceo? No lo pude terminar. No lo pude, o sea, hice hasta cuarto y no terminé cuarto de aquella época, que era el cierre del tema liceal, ¿no? ¿Y qué haces después? Bueno... ¿Qué pasa en el medio? En el medio pasó, digo, que uno va creciendo, va teniendo aspiraciones, y bueno, en esa etapa, en los 14, 15 años, el novio con mi esposa, digamos, voy a cumplir 50 años de casado el año que viene. Para que tengas una idea, nos casamos muy jóvenes. Te estoy hablando que yo a los 14 años estaba en Punta del Este trabajando. Decir Punta del Este era como decir Río de Janeiro para nosotros, donde vivíamos, y lo que era la época. ¿Y qué estabas haciendo allá? Trabajaba en un hotel. La vieja y querida Cigale. Pero con 14 años eras un gurí. Sí, con 14 años. ¿Y qué hacía en el hotel? Y entraba y sacaba valijas de quienes se hospedaban. ¿Valijero? Valijero, así en la entrada. Una especie de botones. Exactamente. Te digo que terminé de conserje en ese hotel con el correr de los años, ¿no? Que trabajé 4 o 5 años. ¿Y quién te consiguió ese trabajo? ¿Cómo llegaste ahí? Mi tema siempre anduve mirando para adelante, ¿viste? Entonces había un vecino que se había venido de San Carlos y compró una pequeña chacra, y yo me hice amigo de él ahí pegado a mi casa. Y me allá, contó, cuando estaba en la Ruta 101. En la Ruta 101, y me contó muchas historias de Punta del Este, y yo las sentía en la radio, ni televisión, porque no había. Pero aparte, explosión de Punta del Este, o sea, estás hablando del boom. Década del 70. Y cuando comenzó a construirse, ¿no? Exactamente, sí, yo vi el primer... tengo fotos ahí, después te las muestro. En mi época de conserje y de los primeros edificios de Punta del Este y todo eso, porque le sacaba fotos en esa época. Una de las grandes inversiones que hice fue comprarme una máquina de fotos y el vecino te dice que está bueno Punta del Este y ahí... Me comentó, venía de San Carlos, había vendido una casita allá y se compró una pequeña parcela de campo, que después la tuvieron mis cuñados, y ahí empezó a plantar y tenía una vaca y vendía leche y salía a caminar a vender la leche a los vecinos de la producción de su granjita, y conversábamos y me comentó, dice, pero escuchame, vos tendrías que ver lo que es Punta del Este, el trabajo, sobra el trabajo, me dijo. Y así, bueno, ahí corté mi tema de estudio y convencí a mis padres de que me dejaran ir a Punta del Este, y allá aparecí, me tomé una onda en la Ruta 101, que pasaba todas las mañanas a las 6, yo le sentía el ruido, porque ya estábamos medio levantando, ¿no? Aparte de los GMC viejos, aquello. Levantando polvadera, porque era de Arastro, todo eso. ¿Y te tomaste la onda y llegaste a Punta del Este y qué? Punta del Este, en la década de los 70, para donde viera estaban construyendo. Para donde mirara había construcciones. Sobraba trabajo, pero lo mío no era la construcción, era la verdad. Entonces, y aparte la edad, 14 años, no te daba buena nadie. Claro, Y me puse en la puerta de un hotel, me gustó uno, la Cigale, y ligué así para hacerla corta. Eran 2 señoras mayores francesas, las dueñas, tenían hoteles en Río de Janeiro y en Francia, en la costa azul francesa. Ligué como un caballo porque le di lástima seguramente, yo muy flaquito así. Y ¿qué está haciendo acá? Me dijo en un tono de voz que me veía que era extranjera, la señora, y me dijo, ¿y usted tiene permiso de su padre? Y le dije que sí, que en realidad no tenía, porque no tenía nada escrito que dijera que tenía permiso, y a partir de esa situación me hizo entrar a comer, me dio comida y me dijo si quería trabajar efectivo en el hotel y que no me quería ver en la calle, que me quería él me iba a dar una habitación para que me quedara en el hotel. Así que a los 2 días más o menos de estar ahí, durmiendo como podía, esta señora me dio alojamiento en el hotel y me mostró que había otra vida
que ameritaba a partir del esfuerzo y el trabajo, se podría llegar a realizar y a tener otro tipo de vida que era posible. Me lo mostró en esos primeros meses que trabajé con esa familia. Y a partir de ahí, con esa mentalidad y con esa escuela que me abrió las puertas, digamos, de ver otro mundo, comencé esa nueva etapa de mi vida, que fue la etapa del trabajo formal. Yo, cuando me fui a jubilar, presenté los años de esa etapa y se me computaron como de trabajo a partir de los 14 años. Se trabajaba en esa época, era típico que firmaba un permiso de los padres y trabajaba en trabajos y tareas, digamos, adecuadas a tu edad. ¿Cuántos años en ese hotel? Estuve unos 5 años, 5 temporadas creo que estuve, porque yo volvía, era temporal. Y lo otro, era una familia de que nos hacía de entrada socios del negocio, porque en realidad nos pagaba un porcentaje sobre la gente que nosotros hacíamos entrar al hotel. O sea, sobre los pasajeros nosotros teníamos un porcentaje, cada uno a su nivel en el trabajo que estaba haciendo. Mirá vos. Fue un sistema que me abrió mucho la cabeza en el sistema. Era como una especie de cooperativismo. Era tipo una cooperativa. No, tenemos un salario básico cada uno de los funcionarios. Más una prima por cada pasajero que entrara. Y era evaluado y era un monto en función de tu actividad dentro del hotel. Y también era tu salario así también, en función de qué actividad. Era un hotel, restaurante, hotel, pastelería, que le decían, era confitería, y bar, digamos, era muy completo. Entonces trabajaban, yo qué sé, 40, 50, 60 personas en toda la temporada, en todas las actividades adentro. Era insoportable. Y bueno, me mostró que era una fórmula muy buena, porque el hotel vivía lleno, porque todos le teníamos que poner nuestra mejor voluntad para que se quedara, porque yo soy parte del negocio. Acá va mi sueldo. Sí, aquí va parte de mis ingresos. ¿Entendés? Entonces, era un sistema muy bueno y muy interesante, que también me ayudó a ver la vida de ese lado del cooperativismo y del que todos dependemos de todo. ¿Cómo llegas a la política? ¿Qué te atrae o te atrapa de la política? Lo que me atrapa de la política es que vos podés, digamos, cambiarle la vida a las personas, en cierta forma. O sea, colaborar para cambiarle la vida a las personas. ¿Lo lograste? Es muy difícil, digamos, hacer una evaluación, porque esa evaluación la va a hacer el otro, no vos. Vos podés pensar que estás haciendo las cosas correctamente. ¿Pero vos sentís que contribuiste? Mi esfuerzo apuntó a eso. Digamos, por alguna razón abandoné la actividad política muy tempranamente, digamos, y me dediqué realmente a ayudar a las personas, que fue capacitándolas para la vida. Pero antes, ¿cómo llegás? Vamos al punto cero. ¿Por qué la política? ¿Dónde comenzás? Llegué de Estados Unidos de trabajar, que es otra de las etapas. A ver, la dejamos en el hotel. Después del hotel, ¿qué pasa? Estuve trabajando después, me casé, o sea, en la última temporada que hicimos. ¿Te casás con qué edad? Yo tenía 19, creo, y Graciela 17. No, gurises. Sí, una gurises. Bueno, ¿tenés hijos? ¿Cuántos hijos, José Luis? Tengo uno. Pablo. ¿Qué significa para vos? ¿Tu familia, tu hijo, tu mujer? ¿Qué peso tienen? ¿Qué relevancia en la vida? No concibo la vida sin mi familia. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, en este proceso de vida que he llevado. Creo que es mi logro más importante, tener la familia que tengo, y me emociona muchísimo. Mi familia, no hay una palabra, digamos, que yo la pueda evaluar para decir, es esto mi familia. Mi familia es todo, soy yo. Es un núcleo muy reducido, y por el que he hecho todas las cosas que no pensé nunca en la vida llegar a hacerlas, como vivir lejos de mi país, salir a buscar, ganarme la vida, porque acá se había puesto imposible, y no solamente pensaba en ganarme la vida para vivir yo mejor, sino para que mi familia viviera mejor y tuviera una vida digna.
y me sentía con la responsabilidad fundamental de que para que eso pasara, yo me tenía que sacrificar y hacerlo. Trabajé muchos años en Montevideo, viajando a las 6 de la mañana y volviendo a las 7, a las 8 de la tarde, digamos, en empresas metalúrgicas y en otro tipo de rubros, digamos, en una época en que viajar a Montevideo era, te llevaba la mitad del jornal, la mitad del tiempo, 2 horas para allá y 2 horas para acá, 4 horas. ¿Te vas a Estados Unidos qué edad entonces? ¿Joven? Joven, sí, porque en realidad ¿Y te fuiste que ya tenías un destino, tenías una idea o a probar suerte como tantos? Cuando recién me casé trabajé un tiempo en Palme Olmos, en la fábrica vieja, la querida Metzen. Estuvimos trabajando. ¿Cuánta gente trabajó ahí, no? Cuando yo llegué habían 2.000 personas trabajando ahí, porque estaba la tarea de construcción de seguir haciendo una segunda parte, digamos, de la primera que había, y entré en la construcción ahí porque... O sea, en la construcción, Sí. de ampliar la fábrica. De ampliar la fábrica, sí. Mirá. En ese momento había unas 1.000 personas entre todos. Y lo conseguí el trabajo por intermedio de los Benítez, me acuerdo, porque Benítez me llevó a jugar a Atlanta. Yo tendría ahí 20 años, 19, 20 años, yo qué sé. El petizo Benítez me llevó a jugar a Atlanta. ¿De qué jugabas? De volante izquierdo. Y llegué a jugar en la selección local, en las primeras selecciones de acá, y incluso me convocaron varias veces y no podía venir porque trabajaba en mis temporadas en la costa, en Punta del Este. Pero llegué a jugar hasta con Manicera, llegué a jugar cuando vino a jugar a Atlanta, en un momento que se jubiló de Nacional y de la selección uruguaya. Vinieron varios personajes, vinieron a jugar en esa época. Emilio Álvarez en Wander, que jugó con Juan, en esa época, y Juan de Jesús, éramos unos gurises. Pero ellos ya venían veteranos y jugaban. Claro. Toda una historia cuando Atlanta tenía la cancha ahí al lado de las viviendas, sí, digamos. Sí, ¿no? obvio, lógico. Estamos hablando de... Y que en Metzen estuviste ahí en la construcción y después te vas para Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue aquello de irte para allá? Se complicó mucho el tema del trabajo. Aquí la dictadura se puso muy dura. ¿Ya estabas militando o no? No, pero instintivamente lo hacías en la cotidiana, digamos, ayudando a tus compañeros. ¿Dónde estabas trabajando? Y en esa etapa trabajábamos en Metzen y después trabajé para otra cerámica en Montevideo. En esa etapa que me sirvió mucho el trabajo, digamos, como ceramista aquí, porque trabajé en el laboratorio de desarrollo. Y entonces entré en una cantidad de secretos de la cerámica que le interesaban a otras empresas. Y trabajé un tiempo en Cerámicas del Sur, haciéndole esmalte para tejas. Las primeras tejas esmaltadas que se vieron en el Uruguay fueron desarrolladas por mí en Cerámicas del Sur, en la Ruta 1, cuando estaba ya cerca de Libertad. De ahí me fui porque tenía un conocimiento determinado y creía que valía, así que no me pagaban lo que yo entendía, me fui para Cerámica del Sur, que me había hecho. ¿De Metzen te vas a Cerámica del Sur? No era competencia en ese caso porque ellos fabricaban solamente tejas para no porcelanato. No, nada, ni azulejo. Pero te llevaste la fórmula de la Coca-Cola de Metzen. Exactamente, para vendérsela. Exactamente. ¿Y lo lograste? Me odiaban acá. Claro, por supuesto que sí. Y fundamentalmente trabajé desarrollándole esmaltes para tejas. Las primeras tejas que se vieron en Punta del Este y en todos esos lugares muy distinguidos, digamos, fueron de esa empresa. Llegó el punto de que los arquitectos y los decoradores le pedían una teja de este color y le llevaban un pedacito de algo y yo lo tenía que desarrollar para ponérselo de color al esmalte de la teja. Por ejemplo, ¿entendés? Mirá vos. Y pensé que mi futuro estaba ligado justamente a ese conocimiento. A las tejas. A la cerámica. ¿Y ahí después? Y bueno, después vino el tema de migrar, digamos, y ahí viajé a Estados Unidos. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué viviste allá? Bien interesante porque me marcó el camino para mi futuro, hacia donde apunté en el futuro. Las cosas en la vida no se dan por casualidad, se dan por causalidad. ¿Crees en eso?
Sí, sí, sí. ¿Crees en el destino? Sí, sí, a mí ¿Sos creyente en el destino? Sí, sí, totalmente. Se me cerraron una cantidad de puertas acá y casi que la única posibilidad que me quedaba era emigrar. ¿Y por qué Estados Unidos? Y por el tema económico, digamos, y porque además tenía un pariente allá que me alentó, incluso venía acá bastante seguido. Cuando digo seguido era cada 2 o 3 años, yo qué sé. Sí, claro. Y me alentó bastante, inclusive los primeros meses me quedé viviendo en su apartamento hasta que pude independizarme. ¿Y a qué lugar fuiste? Long Island. Long Island. ¿Y ahí qué es lo primero que haces? Porque cuando se va allá no se va con mucha pretensión. Tenía la firme intención de trabajar en cerámica. Y se me complicó por el idioma, porque no nos olvidemos de que tenés que saber hablar y dirigirte a una cantidad de operarios si vos estás dirigiendo algo. Entonces no servía para ningún oficio de que yo tuviera que dirigir porque hablaba menos que Tarzán inglés. Entonces tuve que adaptar a mis posibilidades el trabajo que podía elegir. Y dentro de las posibilidades que vi fue el tema de soldador, porque era muy requerido permanentemente en la empresa que trabajaba este pariente. Y bueno, me dieron la oportunidad de entrar a la fábrica, a hacer cualquier otra cosa. Hice cualquier otra cosa ahí, mientras tanto. ¿Qué hacías? Ayudaba. ¿A qué se dedicaba la fábrica? Trabajaba para el petróleo árabe, fundamentalmente. Construyendo en acero inoxidable, cisternas, depósitos enormes. Bueno, era... o sea, era la logística de empresas petroleras. De empresas petroleras, exactamente. Y a partir de ahí descubrí que había un material que se llamaba acero inoxidable, que había otro que se llamaba aluminio y que se utilizaba en determinados procesos industriales. Y mientras tanto yo ayudaba a cargar cuando los pedidos y cosas, hasta que llegó la gran oportunidad y el gran y lo que me cambió la vida. Vi soldar acero inoxidable con un sistema muy particular que ya se usaba en ese lugar, acá en Uruguay no se conocía. Y intenté aprender con algunos compañeros del mismo trabajo y me accionaron perfectamente en poco tiempo. Son sistemas y procesos muy sencillos. Aprendí y ellos mismos me pidieron como ayudantes y ahí arrancó. Al año ya estaba soldando solo, porque entre que me gustaba, entre que me cautivó el tema ese y entre que le había puesto las ganas necesarias. ¿Allá estaba solo? Sí, sí, había ido sin mi familia. ¿Tu familia había quedado acá? Mi familia había quedado acá, en esta misma casa. Ya estábamos viviendo acá. Aquí estamos viviendo. Acá. ¿Y cuánto estás allá? Casi 3 años aproximadamente. ¿Y volvés? Y vuelvo, exactamente. Pero el quiebre fundamental fue cuando la empresa Lincoln, una empresa muy conocida en fabricar insumos para la soldadura, incluso maquinaria, Lincoln, firma norteamericana, ahí vino la causalidad que yo te comentaba recién y la definición de que esto era lo mío. Ellos le suministraban los equipos de soldar a la empresa, ahí soldaban, yo qué sé, 200 soldadores en los procesos de trabajo cotidiano. Y le vendía todo el equipamiento, y cada vez que le vendía el nuevo equipamiento, tenían que llevarse una tanda de soldadores para enseñarles a usar el nuevo equipamiento, porque se actualizaba mucho en esa época, la tecnología avanzaba muy rápido, y entonces se aplicaba también esa tecnología a la producción. Y casualmente en ese cambio de máquinas que le tocaba a la fábrica, que lo hacía cada 2 o 3 años, no me acuerdo, bueno, vamos a cambiar todas las máquinas de vuelta, porque eso era un trabajo hasta 24 horas permanente. Mandaban entre 10, 12, 15 funcionarios a la empresa mismo para que los capacitaran en el uso de la herramienta, para que después capacitaran a sus compañeros. Y ahí comenzó mi tema de capacitación, porque no me preguntes por qué salí sorteado para ir a que me enseñara en la empresa al uso de esa. Y esa es la primera vez que enseñaste. Exactamente. Soldadura. Cuando regresé de la mínima capacitación que nos dieron para usar el equipamiento en la empresa, de las nuevas máquinas, le tuve que hacer eso con los compañeros que estaban trabajando conmigo. O sea, fue la primera vez que le enseñé a alguien a usar un equipo para esa tarea. Sin embargo, regresás acá y en realidad no explotás tanto como explotaste en los últimos años esa posibilidad de enseñar. ¿Por qué? No, porque...
porque me enredé en una cantidad de cosas y trabajé para la producción. Cuando descubrieron que yo sabía soldar el inoxidable, me subió mucho trabajo de empresas y opté por trabajar para empresas. Yo apenas llegué, a los 3 días estaba trabajando para una empresa de montaje industrial en Montevideo, montajes industriales, allá en Camino Santo, en Peñarol, y me absorbía todo el tiempo el trabajo porque había mucho trabajo para hacer y poca gente que lo hiciera. Y entonces me llovía el trabajo en ese sentido. Cabana me trajo a hacer sus primeros furgones de acero inoxidable para la industria de la carne, digamos, porque ellos no tenían remota idea. O sea, que le soldaste a Cabana. Sí, en los principios, cuando empezó a hacer sus furgones. Cabana vino acá haciendo furgones de madera para vender camiones con vino, las gamas de vino. Tal cual. Bueno, en ese caso después empezó a desarrollar la industria de lo frigorífico en la zona y él se actualizó. Y entonces hubo que soldar hacer proceso de soldadura para el acero inoxidable, digamos, y me tocó en esa etapa. Casualmente él no tenía toda la maquinaria que después tuvo para plegar todas esas estructuras y las plegaba donde yo estaba trabajando en Montevideo y nos encontramos un día y me dijo que tenía problemas para el tema de desarrollar el tema de soldadura, para la fabricación de eso, y acordamos de que iba a trabajar. Me vine a trabajar con él, tuve como 2 años trabajando con él, poniéndolo al día, y inclusive mi primer ayudante fue José, que se acaba de jubilar ahora, y fue mi primer ayudante con él ahí, y fue quien me ayudó, pero además aprendió el proceso y fue quien después terminó siendo el encargado general de todos esos procesos ahí y trabajando muy bien en soldadura también de este tipo. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Aparece la librería que hoy, antes de arrancar el programa, te lo decía. No, fue paralelo a eso, fue simultáneo. Ahí va. Me acuerdo de esa librería. ¿Qué te dejó? Otro de los grandes berretines míos en general era el tema del libro. Siempre leí mucho. Me gustó mucho el tema de la lectura. Y mi amistad con Eduardo, su antiguo dueño, me llevó a que nos planteáramos. ¿Cómo era que se llamaba la librería? Alay. Que tuvo varias locaciones, ¿no? Sí, varias ubicaciones. Después terminó allí en donde estaba hoy la Óptica Florida, uno de los locales de Óptica Florida, frente a la Casa de la Cultura. El otro local gemelo, digamos, era el local nuestro en esa etapa. Pero hay una cosa importante previo a eso o simultáneo a eso que me cambió también un poco la cabeza y que me motivó a trabajar después en política, que me acabas de preguntar hace unos momentos. Sí, claro. Con mi venida y con la actividad sindical efervescente, vine después de la dictadura. Yo llegué en el 86, casi el 87.
pleno gobierno de Sanguinetti, pleno apertura democrática, la UNRWA haciendo su... Fuerte, ¿no? Fuerte con... No es el Zunca, porque capaz que no tiene tanta musculatura, pero en su núcleo es duro. Exactamente. Llegué a trabajar con Rosario Pietrarroya, recién liberado. El viejo Pietrarroya, un ejemplo. La verdad que me saco el sombrero toda la vida, siempre digo lo mismo. Digo, sí, esas personas son muy, muy pocas las que pasan por tu vida de esa manera. ¿Y sentí que él... Pietrarroya fue una... ¿Él te dejó algo? Sí, totalmente. ¿Qué aprendiste con ese sindicalista? De que hay tareas humanas que tiene que prevalecer la honradez, que tiene que prevalecer para desarrollarla adecuadamente, la verdad, y fundamentalmente la empatía. Si vos no sos empático, digamos, en la actividad que desarrollás, en una actividad sindical, en este caso, en la que depende de parte de tus decisiones la economía de muchas personas, creo que si vos no tenés esos mínimos valores, no estás capacitado para hacer una tarea de semejante envergadura, digamos. Y Pietrarroya me demostró que, a pesar de todos los golpes que le dio la vida, estuvo no sé cuántos años preso, sale, vuelve a la misma actividad, con la misma fuerza, con la misma cultura humana, digamos, y la empatía impresionante de ponerse siempre primero él en el lugar tuyo, y no él a la altura de que yo acá te puedo resolver las cosas y yo soy el que mando y el que decido estas cosas. La verdad que fue una de las grandes personalidades que ¿Y es eso lo que te inserta en la política? Sí. ¿Arrancás en el sindicalismo? Y sí, porque en esa época se desarrollaban los comités de base, en los de base de trabajo en cada empresa. Sí, claro. Y esta empresa tenía como 70, 80 operarios, y por supuesto que terminé siendo uno de los dirigentes del gremio, digamos, en la planta, digamos. Y a partir de eso me integré a la participación en la UNRWA, digamos. Está allá en la calle Luis Alberto Herrera, donde sigue estando. ¿Y sos edil en qué periodo, José Luis? 2005. ¿Y por qué sector? Vertiente artiguista. Volviendo al tema de... Fuerte, ¿no? En aquella vertiente artiguista. 3 senadores y 4 diputados. Arana, intendente. Arana, intendente, exactamente. Después Rubio. Sí. Rubio. Bayardi. Sí. El Moreno Ortuño. Sí. Diputado. Sí. Bentancor, diputado, que había sido gremialista. Brenda. Sí. Que sí. En fin, digo, una serie de personas que cambiaron la vida. La otra persona que en esa etapa también me deslumbró en ese sentido, como acabo de decir del viejo Pietrarroya, digo viejo cariñosamente, fue también el otro viejo cariñosamente, Mariano. Mariano, cuando venía para estos lados a hacer sus salidas y sus llegadas, que no eran muchas, porque ya la última etapa de su vida no caminaba tanto, dormía la siesta acá en casa. Sí, tal cual. Dormía la siesta acá en casa. Yo los lunes, que eran los días de la reunión de la vertiente artiguista, yo llegué a ser el presidente de la vertiente de Canelones, digamos, de la departamental Canelones, y los lunes se reunían todos los senadores, diputados, el intendente y los presidentes de las departamentales, que uno era yo. Los lunes me reunía con todos ellos para tomar las decisiones de la semana en el local de la vertiente artiguista. Esa era mi tarea cotidiana de los lunes, y ahí, contra viento y marea, había que estar. Fue una etapa muy linda, muy constructiva para mí en el tema político, digamos, de meterme de lleno en la política partidaria, digamos, porque en realidad estaba
todo el tiempo, digamos, conversando los temas y al tanto de cada uno de los temas que se trataban en los distintos ámbitos, intendencia departamental. Bueno, a ver, fuiste suplente de alcalde. Fui suplente de alcalde aquí, sí, y actué como alcalde algunas veces. Exacto. O sea, pero segundo bueno, periodo de Carámbula. Segundo, o sea, posterior a ser edil. Fue la siguiente. Ahí va. Fue la primera elección de alcaldes que hubo en el Uruguay. Claro, sí. Cuando la famosa descentralización, digamos, que se implementaron el tema de los gobiernos locales, yo hice mi trabajo localmente, digamos, y nos asociamos con Martín Barindelli, digamos, con la lista de Martín de aquella época, para hacer el 1-2, y fue lo que hicimos, digamos. ¿Cuándo te alejás formalmente de la política? ¿Y por qué tomás esa decisión? En realidad, hubieron varias situaciones en las que me planteé que viste que cuando te encontrás muchas veces en situaciones en que decís y pensás qué estoy haciendo acá. Entonces, digo, me pasó también a mí, digo, y en varios momentos de... ¿Pero por qué? ¿Qué se perdió? Etapa, ¿Qué se hizo distinto? ¿Qué pasó? En la localidad fui presidente del comité de base, fui el secretario de finanzas, cuando no era una cosa era otra, digamos, en el viejo local inauguramos el local allá abajo de Meneses, donde permaneció hasta hace unos años, digamos, pero ahí lo techamos, hicimos toda una colecta, toda una campaña, digamos, de... Meneses casi Zorrilla, ¿no? Exactamente, y tuvimos nuestro comité ahí y demás, digo, o sea, siempre, o sea, estuve involucrado desde la raíz hasta... aquí con mis compañeros del barrio, digamos, y de la localidad resolviendo cosas, hasta con la gente del Parlamento y de la Intendencia de Montevideo. Digo, los lunes nos juntábamos con ellos y yo los jueves me juntaba con los compañeros aquí abajo. Digo, o sea, estaba en toda la cadena, digamos, de producción política, estaba al firme. Y bueno, digo, vieron cosas que pasaron en ese camino, digamos, de que me llevaron a decir, yo hasta aquí llego. La política para mí es una tarea de tiempo completo, primera cosa. No es una tarea de que cuando tengo tiempo hago esto, digo, no, para nada. Y creo que llegué hasta ese punto en donde dije, es una cosa o es la otra, y elegí por la otra. Y abandoné la actividad política en función de que mis tiempos personales no coincidían con los tiempos que ameritaba la política. Para hacerla decentemente. Está claro. No buscando oportunidades de que a ver si un carguito. Nunca fui a traer cargos, que los pude haber hecho perfectamente, pero no era mi intención. Simplemente me pareció una actividad interesante y la desarrollé hasta que entendí que tenía que elegir, porque a ese nivel que te estoy hablando y esas responsabilidades, ya me asumían otras responsabilidades más importantes y yo dije, no quiero dedicarme a tiempo completo a estas cosas y punto. Se terminó ahí y seguí con la otra actividad que es la que todos me conocen hoy día, en estos últimos 14, 15, 16 años. Y bueno, tan mal no me ha ido en el sentido... Bueno, de hecho hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con la necesidad de los soldadores y el advenimiento, la llegada del primer emprendimiento UPM, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó ahí, José Luis? Contame. Y ustedes saben de que inclusive el PCNT tuvo un atracón muy grande, incluso se habló en algún momento por la falta de soldadores que requería el emprendimiento, la posibilidad de trasladarse a la Argentina. Estuvo discutido entre las posibilidades que se manejaban al no tener Uruguay la cantidad de soldadores necesarios para comenzar el montaje de la planta. La primer planta. La primer planta ya en Las Cañas, en Río Negro. Y se conversó mucho en cuanto a que el PCNT había puesto sus pautas muy altas. Aquí mínimamente el 80% de los soldadores tienen que ser de Uruguay. Macanudo, dijeron. Que no está mal, ¿eh? No. Es que esa es la idea. El problema es que no lo teníamos. O sea, estabas vendiendo el oso antes de cazarlo, digo, porque no tenía oso. Así que ese fue uno de los
de los arranques torcidos que tuvo en esa etapa, ese primer emprendimiento de UPM, y se solucionó con que se bajó del caballo asumiendo la realidad existente, porque yo creo que también en el fondo había una falta de conocimiento de parte de la dirigencia del PICNT en función de las capacidades que tenía que tener un operario para hacer el trabajo de montaje industrial. Por lo tanto, a Argentina le sobraban soldadores, tanto fue así que creo que puso más soldador Argentina que nosotros, dentro del porcentaje general que pusieron de chilenos, bolivianos, bueno, vino gente de todos lados. Y a partir de esa realidad, digamos, nosotros nos vimos obligados a pensar en esa profesión como una necesidad que tenía la industria uruguaya, ¿verdad? Fíjense en que peleamos, porque empecemos, ¿cuántos soldadores precisamos para un emprendimiento de esa característica? Entonces estamos hablando que estamos cerca de los 2.000, cerca de los 2.000, de las distintas variaciones de soldadura, ¿no? 2.000 soldadores, macanudo. Nunca los tuvo ni en el primero ni en el último Uruguay para completar esa zafra, digamos, de soldadores. ¿Por qué? Porque el soldador capacitado tiene su empleo fijo y no lo va a dejar por 2 años de trabajo, que es zafral, que es muy bien pago, todo macanudo, jornales internacionales, una buena oportunidad, pero no lo va a dejar por 2 años un trabajo que viene manejando por décadas de repente una persona y que con la mentalidad de que ya está instalado. No te olvides de que no solamente tenés que dejar la actividad en tu lugar, sino dejar tu casa, tu familia. Está claro. Tenés que ir al montaje, sí, que ir al montaje, al montaje industrial. Y entonces... Y por lo tanto vas reduciendo la cantidad de soldadores disponibles de esa las posibilidades, sí, claro. Entonces, los buenos están ocupados siempre. Y no te van a cambiar la actividad permanente por una zafra de 2 años. O sea, descartalo. Y ahí entra a jugar la capacitación. Exactamente. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que capacitar gente. Y a partir de esa realidad, y de la realidad personalizada mía, digamos, fue que se nos ocurrió a unos compañeros enfilar para estas cosas. ¿Cuánto tiempo dedicándote de lleno a la capacitación? Y en esta etapa, digamos que llevo unos 14 años aproximadamente, digamos, en forma permanente, ¿no? Ya lo habíamos hecho en forma itinerante a medida que fuera necesario para empresas, digamos, o en la misma empresa donde trabajaba, los capacitaba. Pero de decir, nos dedicamos a esto exclusivamente, más o menos ese tiempo. José Luis, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te queda por hacer? Siempre te quedan cosas por hacer. Es más, hay cosas que he hecho que me van a sobrevivir. Viste que siempre es lindo dejar algo para que cuando alguien pase enfrente diga, mirá, esto lo hizo fulano de tal, en el año, como hacemos los viejos, en tal año. Cuando vayan a Piriápolis, al Cerro San Antonio, la Virgen de los Pescadores que se instaló allí en el 87 es obra mía. Recuérdenlo siempre. Yo trabajando por una empresa determinada, le cae ese trabajo y me lo dan a mí para hacerlo. Y era una obra de los italianos cuando se instalaron ahí, a principios de siglo, muy católicos ellos y muy creyentes. Trajeron una virgen hecha recortada más bien en acero al carbono, digamos, de chapabarco, y se instaló en la punta del cerro allá arriba. San Antonio, ubicás al... Sí, claro. Viste que hay una capilla, incluso católica, así, y una escalerita, y ahí está la Virgen. Bueno, esa Virgen original, digamos, se estropeó en ese lugar, con la salinidad que tiene, todo eso y demás. Esa chapa se deterioró absolutamente y me trajeron unos pedazos de chapa y me dijeron, hay que hacer una igual para poner exactamente, pero en acero inoxidable, ¿para qué? Para que perdure en el tiempo. Ese acero inoxidable que se utilizó para esa, se hizo en 1987, 88, está colocada ahí, fíjate si tiene algún detalle, eso nos sobrevive a todos nosotros. Es la mejor calidad de acero inoxidable que hay en la industria. La pagaron los italianos pescadores de ahí. José Luis, muchas gracias por haber participado en Vivencias. No, un gusto que ustedes hayan acordado de mí y bueno,
son bienvenidos siempre. Y un saludo grande a la audiencia, que sé que la tienen, porque muchas veces nos comentan sobre personajes que ustedes han puesto en sus programas, y me llaman para decirme, mirá que va a estar fulano de tal en tal programa.